Les agradezco que se hayan levantado temprano. Nos honra su presencia Gonzalo Alarcón, quien es egresado de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho. Santiago Alarcón Weiner es egresado de la Universidad Iberoamericana. Gonzalo Alarcón Weiner es egresado de la Universidad Anáhuac. Está en el presidium con nosotros también la maestra en Derecho Areli Carreón Romo, y nuestro consejero de lujo, que no necesita presentación, ¿verdad? Gracias. Pues adelante. Muchas gracias, don Alberto. Gracias, Alberto, y aquí a mis colegas que vamos a compartir la mesa. Areli, muchas gracias. Ivonne y Santi. Y bueno, sobre todo, Jorge, gracias por tu presencia. Ojalá podamos tener aquí un rato de reflexión con todos ustedes. Yo voy a hacer dos breves intervenciones. La verdad es que vamos a dejar la mesa y el foro a pues, los jóvenes abogados que están, digamos, un poco más en conocimiento de estos retos que tiene ahora pues los emprendedores y sobre todo los abogados que asesoramos a emprendedores en el entorno pues, tan complicado que vivimos con el COVID, con las nuevas tecnologías, el tema del financiamiento, etcétera, ¿no? Voy a hacer una breve reflexión al principio y voy a cerrar con algunas consideraciones éticas. Me encanta la parte ética, entonces, bueno, pues haré algunas consideraciones éticas, ¿no? Bueno, esto no es evidentemente una asesoría legal, ¿no? Voy a dejarle la presentación al doctor Alberto Amor para que la pueda difundir con quien él quiera. No hay ningún tema de derecho de autor, excepto el logotipo de la barra, que ese pues está registrado. Todo lo demás lo pueden copiar, difundir y lo que quieran, ¿no? Echar el jasminazo. Exacto. Bueno, vamos a hacer un poquito marco de referencia. Vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de emprendedores. Y emprendedores y riesgos son temas que son la misma son la diferente cara de la misma moneda, ¿no? Esta es una definición de un libro que se llama The Company. Es una definición que me gusta mucho. Es un libro de Nicholas Murray Butler y así se llama The Company, el libro, o la empresa. Y aquí lo que dice este autor es que el mejor invento desde el punto de vista económico en toda la historia es, digamos, la compañía. Aquí yo lo voy a poner como empresa, hablando un poquito en términos más lato sensu de lo que es empresa, no necesariamente equiparándolo con una sociedad o con una compañía. Y dice que es el invento más importante. Ustedes acuérdense que los holandeses, al inventar la sociedad por acciones, la sociedad holandesa de las Indias orientales y occidentales, pues era un reino muy pequeño y al inventar la sociedad por acciones, compitió con las dos grandes potencias marinas, que eran Inglaterra y España. Entonces, fíjense cómo una invención jurídica, en este caso una invención jurídica que es precisamente la sociedad por acciones, logró pues el desarrollo de la economía moderna, ¿correcto? Digo, son solo como ideas, marco, referencia, ¿no? Fíjense en esta definición de emprender, ¿no? Dice emprender, es determinarse a tratar algún negocio arduo y dificultoso. Del verbo latino aprendere, porque se le pone aquel intento en la cabeza y procura ejecutarlo. Entonces, las dos verbos rectores aquí, o las dos palabras rectoras de esta definición son negocio arduo y dificultoso. Fíjense nada más desde lo que es la definición de empresa y a lo que nos enfrentamos como abogados con nuestros clientes en este negocio arduo y dificultoso. Aquí la definición sigue y dice que empresa, bueno, la empresa la tomaba este autor, ahorita les digo quién es cierto símbolo o figura emblemática hecha con particular fin, enderezada a conseguir lo que se pretende conquistar y muestra su valor o ánimo. Y lo que hablaba este autor, que ahorita les voy a decir quién es y de qué fecha es que los caballeros andantes acostumbraban a pintar en sus escudos estos designios y sus particulares intentos, y esos, digamos, designios
se llamaban empresa, ¿no? No son los bienes, o sea, no es el patrimonio de lo que hablamos cuando hablamos de empresa, sino es el propósito que se busca, este negocio arduo y dificultoso. Pues esta definición, nada menos y nada más, es del Tesoro de la Lengua Castellana, compuesta por un licenciado que se llamaba don Sebastián de Covarrubias en 1611. Entonces, una definición que me gusta mucho, y bueno, pues una definición que ya tiene algunos años, pero sigue siendo aplicable a lo que pues podíamos poner como marco de referencia en lo que es empresa, ¿no? Y el otro lado de la moneda es el riesgo. Los empresarios se enfrentan a riesgo y la verdad es que vemos solamente la cúspide de la pirámide o la punta del iceberg, porque emprender pues es sinónimo de fracasar. Muchas empresas fracasan, el gran porcentaje de las empresas o los empresarios, de los emprendedores que empiezan un negocio, pues fracasan. Y nosotros como abogados, pues también tenemos que estar dispuestos a enfrentar esa problemática de nuestros clientes, ¿no? Aquí también, desde el punto de vista etimológico, me encanta la palabra riesgo. Dice Anthony Giddens, que es un sociólogo inglés, que antes del Renacimiento, la palabra que se utilizaba era periculum. Si ustedes se acuerdan, en latín quiere decir peligro, ¿no? Periculum, cuando se emprendía un negocio, se hablaba mucho del periculum. Desde el punto de vista jurídico existía pues esta regulación del peligro. Y en el Renacimiento, cuando empiezan los viajes, sobre todo de esta sociedad que les digo, la sociedad de las Indias occidentales y orientales, buscando el éxito, buscando las grandes fortunas, buscando ir a las Indias a quedarse con pues, oro, plata y traficar especias y demás, empieza a cambiar la concepción de lo que es el peligro y cambia por otra palabra que se llama riesgo. Y riesgo viene del italiano, que quiere decir risco, ¿no? Risco. Y risco, pues es esa, ¿no? Esa salida del mar, esas piedras que están en el mar, que ponen, pues, en peligro la aventura. Entonces, fíjense cómo empieza a cambiar la concepción de cómo hablamos, y evidentemente riesgo está perfectamente relacionado desde el punto de vista etimológico y cultural, así dice el sociólogo Anthony Giddens, con el emprendimiento, con ir a esta aventura y con los riesgos o los peligros, antes digamos, el periculum, de que pues vaya a fracasar esa aventura, ¿no? Entonces, un poquito estamos poniendo el marco de referencia. Ahí del lado izquierdo de la presentación presento pues simple y sencillamente un árbol de lo que son los múltiples riesgos a los que se puede enfrentar una nueva empresa, ¿no? Los riesgos administrativos, riesgos estratégicos, los riesgos de mercado, los riesgos de crédito, los riesgos de liquidez, los riesgos políticos, los riesgos exógenos, ¿no? Los riesgos de sistemas, evidentemente los riesgos legales y muchos otros. Entonces, pues todo este marco de referencia lo tenemos que tomar en cuenta como abogados a la hora de asesorar a nuestros clientes en su labor de emprendimiento. Dos definiciones nada más de emprendimiento, están en inglés, pero bueno, me gustaron también. Es la explotación de las oportunidades, dice el profesor John Baines de London Business School, la explotación de las oportunidades en donde otros ven retos, caos y contradicciones. Y el profesor Howard Stevenson del Harvard Business School dice que es la búsqueda de las oportunidades más allá de lo que permiten los recursos controlados. Entonces, bueno, pues son simplemente puntos de referencia para que veamos lo arduo, ya lo decía el licenciado Covarrubias en 1611, lo arduo que es el tema del emprendimiento, porque normalmente vemos la cara
favorable y se nos olvida pues que detrás de todo eso hay un camino largo, ¿no? Nada más para considerar, a veces se nos presentan los emprendedores con ideas y no con oportunidades. Acuérdense que las ideas son gratis, las ideas no tienen caducidad y las ideas son fáciles de tener. La cura contra el cáncer o la fisión nuclear pues siguen siendo grandes ideas, pero lo que tenemos que buscar es que esas ideas, ya en las definiciones que vimos de emprendedurismo, se conviertan en oportunidades, ¿no? En las oportunidades dependen de los recursos, que los recursos son muy limitados, particularmente los financieros. Nos ha tocado, ya lo dirán acá los siguientes expositores, que ahora los emprendedores están buscando constituirse en Estados Unidos, aunque operen en México, porque las fuentes de financiamiento son más fáciles allá, pero bueno, pues así nos toca vivir, ¿no? Son recursos perecederos y las oportunidades son difíciles de conseguir, ¿no? Y un poquito la pirámide que también tenemos que hacerle ver a nuestros clientes es que una idea no es un producto no es una empresa y una empresa no necesariamente implica utilidades. Entonces a veces se quedan con el tema, ya traigo una idea y creen que ya están en la cúspide de la pirámide con las utilidades, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito el marco de referencia. Al final haré algunas reflexiones éticas y le paso la palabra a Gonzalo Alarcón. Muchas gracias. Excelente. Pues muchísimas gracias por excelente introducción. Ya nos tienes acostumbrados a tus presentaciones y tus excelentes palabras aquí en la barra. Antes que nada quisiera agradecerle a Alberto por la invitación, a todos los presentes por acompañarnos y a los demás expositores. Ahora sí que me siento como en casa, ¿no? Mi parte habla un poco más de la experiencia de cualquier persona a pie emprendiendo y emprendiendo viéndolo desde un punto de vista totalmente operativo de lo que significa constituir una empresa en México, ¿no? Entonces, quisiera hacer esa anotación. Hoy en día se usa mucho en redes sociales, hoy en día se usa mucho con temas tecnológicos, el soy emprendedor, y es muy claro, y para mí es muy importante decirlo, que un emprendedor no es esta persona que está invirtiendo en tecnología, que está teniendo nuevas ideas en temas de fintech. Un emprendedor somos todos los que todos los días nos aventamos a un nuevo riesgo, como bien decían en la introducción. Este riesgo, pues la manera más práctica y fácil de ponerla en temas jurídicos es constituir una empresa, ¿no? Es la forma de operar. Entendemos que en México hay un déficit muy importante de gente que opera y nada en el área no registrada, es decir, sin empresas o sin estar registrados ante el fisco. Pero pensemos en este caso en específico en lo que significa constituir una empresa. Pensando de cómo iba a estructurar esta plática, me llama la atención que pensé que me iba a faltar contenido, ¿no? Yo dije, oye, voy a hablar de una empresa, todos sabemos lo que es una empresa, todos sabemos y hemos trabajado para constituir una empresa, me va a faltar contenido. Y viendo la problemática, te das cuenta que al revés, que tienes que recortar y tienes que sacar muchos temas que son importantes para poder cuadrar en los tiempos. Hago la reflexión como persona de pie. Lo primero siempre cuando se estructura una empresa yo en mi experiencia son los dos temas más importantes, y esto no es únicamente en México, esto pasa en Estados Unidos, en Europa y en todas las partes del mundo, que es cómo consigo la lana. Mi papá ya mencionó que el tema de la lana pues, es un tema complicado. Evidentemente, mi primera reflexión es las fuentes de financiamiento para estas nuevas empresas. En México, las OFOMES están totalmente enfocadas a temas de microcréditos. Hay muy pocas OFOMES que se dediquen a dar préstamos para empresas, y si lo hacen para empresas pymes. Esta es una reflexión que me gustaría que se quedaran. Es muy complicado que una empresa, incluso en época de incubadora, consiga un crédito.
Entonces, ahí hay un área de oportunidad. Evidentemente, lo que estamos exponiendo son problemáticas, sin embargo, está en nosotros y está en la barra y está en los legisladores empezar a hacer estos cambios, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto. Imaginemos que ya tenemos el dinero, que como vemos es un escalón muy grande aquí en México. Llegas al siguiente punto, ¿no? Consíguete un socio. ¿Y por qué digo consíguete un socio? En México sí existen las sociedades unipersonales y vamos a platicar un poquito más adelante de ellas, pero prácticamente son inoperantes. Entonces la siguiente es búscate un socio. Y pues prácticamente eso es muy complicado porque conseguir un socio es prácticamente como el matrimonio, es totalmente complicado, ¿no? Entonces, imaginemos que ya pasamos estos 2 primeros escalones, que son totalmente grandes, y entramos ya al trámite de una constitución, ¿no? Para empezar, el trámite de una constitutiva, dejemos fuera el tema de los honorarios de los abogados, porque si no, obviamente escala más, pero están entre 15,000 y 20,000 pesos con un notario. Revisando información, según el INEGI, en 2019 el ingreso ponderado de cualquiera de las empresas en México, de las pymes, era de 10,000 pesos. Entonces, si nosotros estamos pidiéndole a las pymes que se regularicen, empresas, no sé, como una fonda, un restaurante, una taquería, empresas que son de todos los días en México, les estás pidiendo que gasten 2 meses de su ingreso total en constituirse. Eso es únicamente en sacar un acta notarial con registro público. Vayamos más allá que de todos los gastos, ¿no? Entonces es totalmente ilógico que les pidamos a empresas que son empresas, estos pequeños negocios que son empresas, fondas, y son los negocios que nos mantienen al día a día, que entreguen 2 meses de su sueldo para que puedan constituirse. Es totalmente fuera de los parámetros, ¿no? Entonces, ahí también es muy preocupante. Ahora, esto si fuera una empresa pequeña, ¿no? Pero pensemos en una empresa, pues no muy grande, pero sí con capacidad económica, una empresa que a lo mejor generara $1 millón de dólares. Estas empresas hoy en día, como bien comentaba mi papá al principio, son empresas que te piden constituirte fuera de México. Son empresas que te piden tener estructuras de captación de financiera fuera de México y dejan únicamente como empresas operativas las mexicanas. Es decir, meten los gastos en las mexicanas y se llevan todo el dinero de México. Evidentemente, eso es un tema súper delicado porque toda la inversión está fuera de México en vez de tenerla aquí en México y tener pues obviamente un movimiento económico. Y si nos fuéramos aún más allá, empresas, ahora sí que se pueden decir grandes, empresas que por ejemplo están buscando inversiones de 200, 300 millones de dólares, los empresarios tienen miedo de la política, tienen miedo de que les expropien sus terrenos, tienen miedo de la falta de balance que existe entre los poderes de la Unión. Entonces, sí es un tema, el tema de que no existe una plataforma en México suficiente ni para las pequeñas, ni para las medianas, grandes, y mucho menos para los grandes proyectos, ¿no? Entonces, es una reflexión que me gustaría que se quedara. Temas operativos, ahora sí un poco más del día a día, que también me gustaría que nos lleváramos a una reflexión, como por ejemplo el tema de las obtenciones de las citas para sacar la SAT, en el SAT, citas en el SAT para sacar la FIEL y el RFC, son totalmente temas que no funcionan, son temas que de entrada ahorita en pandemia te puedas tardar, si te iba bien, 10 meses en conseguir una cita. Es totalmente inoperante que un emprendedor que trae un proyecto que empezó a hacer su empresa pueda empezar a vender 10 meses después. Si lo llega a hacer, si llega a vender sin tener factura, pues nadie le puede pagar. Es la muerte, está destinada a la muerte en la misma empresa desde antes de tener un RFC. Es totalmente ilógico. Y lo más curioso es que llegas a las citas y te regresan porque el comprobante de domicilio le falta una coma. O sea, de verdad es un tema que a mí me ha pasado, yo he tenido que estar ahí,
Y de verdad es muy frustrante ver cómo el gobierno, en vez de extender una mano extender una mano y ser ahora sí que un apoyador de todos estos proyectos, se vuelve totalmente te detiene, ¿no? Y pasa totalmente lo contrario que pasa en Estados Unidos. Tú platicas con un cliente gringo que viene a poner una empresa en México, que ni siquiera se quiere parar en México porque tiene miedo de todos los temas que pasan de inseguridad penal, temas de inseguridad, no nada más en tema penal, la falta de aplicación de normas corporativas, de normas bursátiles, de normas financieras, evidentemente tienen miedo. Tú les platicas que te vas a ir que tienes que estar formado 10 meses en una fila virtual, no lo pueden creer, como debería de ser nosotros. Nosotros estamos muy mal acostumbrados, estamos totalmente inmersos en una ola que nos sigue revolcando y no podemos salir a tomar aire, y creo que sí deben de venir cambios al respecto. Entonces, esa es una de las reflexiones. Evidentemente uno de los temas que me llama muchísimo la atención es el tema del comprobante de domicilio. Te piden un comprobante de domicilio a tu nombre o al nombre de la empresa cuando ni siquiera tienes RFC para poder registrar, para poder facturar. Entonces son temas totalmente inoperativos, ¿no? Entonces nosotros los abogados hemos tenido que encontrar formas y luchamos todos los días, y de verdad, y sí existen las soluciones para hacerlo, pero el gobierno no nos está dando las facilidades, y ni siquiera nosotros, porque de alguna forma nosotros conocemos el camino y es parte de nuestra chamba el resolver estos temas, y lo resolvemos, pero a los emprendedores, a la gente de las pymes que no tienen los recursos para poder pagar a los abogados, de verdad que les está poniendo unas trabas de llamar la atención. Aparte de eso, evidentemente como un desincentivo, el tema de la ley laboral. La ley laboral es una ley sobreprotectora de los trabajadores. ¿Cuántas empresas no hemos escuchado? Y sobre todo antes de la reforma laboral, las quebraba un trabajador que llevaba 20 años, quebraba este tipo de empresas porque no tenemos la infraestructura y no existen leyes especializadas. Como ya habíamos dicho, mucho de la impunidad en temas de derecho penal, mucho de la impunidad en temas de derecho corporativo, bursátil, financiero, normas contables y demás. Eso nos lleva también a hacer una reflexión de qué pasa fuera de México hoy. Hoy existen, sobre todo me gustaría compararnos con países latinoamericanos como Uruguay, Brasil, Colombia, que no son países que hemos visto para arriba nunca, ¿no? Son países que creo que estamos a la par, y ellos operan hoy en día, si te metes a buscar información, las sociedades que más constituyen hoy en día son las SAS. ¿Y por qué? Y literalmente te lo dicen, porque es más barato y es más fácil. Aquí en México no tenemos esa oportunidad. Entonces, el mismo gobierno, nosotros mismos, con la falta de legislación, con la falta de leyes especializadas, nos orillamos a que vivamos en la informalidad. Me gustaría seguir platicando un poco el tema de si las empresas lograron prosperar todos estos pasos, que es muy poco probable, y como decía mi papá, una empresa que se constituye está prácticamente destinada a morir, y casi todas mueren en el mismo año en el que se constituyeron. Pero imaginemos que ya pasó. Dos de tres partes de las empresas en México son familiares. Eso quiere decir que operan con normas de usos y costumbres. No tienen un gobierno corporativo, no tienen normas operativas, no tienen un consejo de administración, no tienen asambleas. Y evidentemente estas son herramientas que existen no solo en México, existen en todo el mundo para que puedan prosperar las empresas. Vayamos más allá. Imagínense que llegamos a la etapa de crecimiento. Como decíamos, ya pasamos, ya no somos el emprendedor, ya tenemos una empresa, ya no hay fuentes de fondo en México. De verdad que si nos vamos al tema de las SOFOMES, están totalmente destinadas a los microcréditos. Los microcréditos en México se podría decir que un buen negocio, y los socios de las empresas de las SOFOMES ganan mucho, pero nadie está enfocada en fondear los proyectos chicos, los proyectos que nos mantienen. Son las 2/3 partes de las empresas en México, y como bien decían en el principio mi papá, una empresa es el motor de la economía de un país, ¿no? Para no acaparar mucho tiempo, nada más me gustaría irme a hacer una reflexión final en la ley de quiebras y en la ley de liquidaciones para temas de concursos mercantiles.
Imagínense una empresa que, como hoy en día, cotiza 10,000 pesos al mes. Es totalmente inviable, es totalmente impensable reestructurarla. No existe dinero que pueda reestructurar, no existen abogados de entrada para que cobremos 10,000 pesos, y sería absorber el flujo total de una empresa para poder reestructurar sus deudas. No existe, mucho menos pensar en liquidar una empresa. Y eso también habla de la falta de especialización de las leyes, ¿no? La ley de concursos mercantiles, que habla de cómo liquidar empresas que no existen en México, o representan el 5 o 10% de las empresas en México. Entonces, justo eso me gustaría quedarnos como reflexión: la falta de leyes especializadas para el tipo de empresas que tenemos en México. Y pues básicamente esa sería mi exposición. Entonces le cedo la palabra a Santiago. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues muchas gracias. Yo antes que nada, igual que mis colegas expositores, quiero agradecer a todos por su tiempo y pues quiero empezar quiero platicarles mi experiencia que he tenido en emprendimientos. Yo estuve 4 años trabajando en un emprendimiento muy grande y pues quiero contarles un poco la experiencia que tuve y que viví, ¿no?, en esos 4 años. Primero que nada quiero empezar pues, haciendo una ligera distinción y creo que fue abordada muy bien en la introducción. Pues muchas veces cuando hablamos de emprendimientos, pues la gente piensa en grandes empresas de tecnología como Uber o Tesla, que si bien sí son emprendimientos, pues no es el común denominador, ¿no?, que serían más empresas del día a día y de otros niveles de inversión y de impacto en el mundo, ¿no? Empresas como vulcanizadoras, tortillerías, o sea, estas son mucho más numerosas que estos grandes emprendimientos y pueden tal vez tener un impacto igual o mayor que pues, un emprendimiento de este tamaño. Ahora, cuando hablamos de emprendimientos multinacionales como Uber o Tesla o estas grandes empresas, quiero enfocarnos en un concepto que me parece que es clave para que un emprendimiento tenga este empuje para tener un avance a ser multinacional, ¿no? Y quiero hablar de la disrupción primero. Entonces, muchos de estos emprendimientos grandes han tenido en sus industrias una disrupción en el mercado. ¿Y qué es esto? Es que han descubierto una nueva forma o un cambio, una mejora, un ahorro para hacer ciertos procesos o para prestación de servicios o para vender productos, ¿no? Y quiero seguirme enfocando en este concepto y quiero que lo entendamos un poquito, ¿no? Porque como bien lo mencionaban en la introducción, muchas veces tener una idea o tener una nueva forma de hacer las cosas no implica disrupción y no implica que esto se pueda ver reflejado pues, en el mercado, ¿no? Entonces, es importante entender que cuando tú hablas de disrupción, tiene que haber una innovación, ¿no? Hay una innovación que genera un cambio, una mejora, un rendimiento, un ahorro en ciertos procesos que ya existían y ese cambio tiene que traer una aplicación en el mercado. Y esta aplicación en el mercado es lo que va a generar disrupción y es lo que va a generar que el emprendimiento tenga este empuje para que inversionistas y usuarios utilicen y estén participando dentro del emprendimiento, ¿no? Cuando yo estuve en un emprendimiento, estuve en la startup más grande de Latinoamérica, que hasta su momento, y quiero platicarles un poco de lo que yo viví dentro de ese emprendimiento, ¿no? Algo de lo que me sorprendió cuando yo entré fue que tienen una cultura muy, muy diferente, ¿no? Tienen una cultura muy especial y si ustedes van platicando con fundadores y con CEOs de estos startups, se van a dar cuenta cómo es algo que tienen muy marcado todos y lo tienen todos muy, muy parecido, ¿no? Y empiezan a utilizar palabras como eres un crack, eres un rockstar, hay que mover la aguja, y empiezan a utilizar estas palabras que de verdad parece que tienen un impacto diferente a que si te dijeran bien hecho, buen trabajo, ¿no? O sea, tienen un impacto diferente y la gente se lo toma más en serio y te subes al barco, ¿no? Te subes al barco de la cultura de la empresa
y empiezas a ver un cambio a diferencia de modelos tradicionales que creo que es importante, ¿no? O sea, creo que el tema de la cultura en las startups es un tema que les ayuda al interno a mejorar la comunicación y a tener mejores resultados de las personas. Otro tema que también me gustaría mencionar de la experiencia que tuve y que creo que mucha gente lo tiene en cuenta desde adentro, pero no tal vez nosotros como abogados no lo entendemos, es que tienen un ritmo de trabajo muy, muy fuerte, ¿no? O sea, muchas veces tal vez cuando la gente piensa en trabajar en una empresa, piensa en algo de 9 a 5, va a estar un poco más tranquilo, no es como en las horas como de despacho que trabajamos más tarde, etcétera, ¿no? Pero en realidad, como bien lo mencionaban ya en la introducción, esto es un trabajo arduo, ¿no? Entonces, tienen estas empresas, estas startups tienen inversionistas que piden resultados muy ambiciosos, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez estar sentado en una reunión anual de la empresa donde daban resultados y estaban pidiendo ventas 10x, ¿no? O sea, imagínense lo que es, imagínate lo que implica de trabajo vender 10 veces lo que vendiste el año pasado, ¿no? Entonces, es un ritmo de trabajo muy acelerado, la gente está hasta altas horas de la noche trabajando, pues, de ninguna manera me parece que los emprendimientos sean un 9 to 5 o un trabajo de 5 a 9, y son objetivos que mensualmente tienes que alcanzar unas metas muy, muy ambiciosas, y es un trabajo bajo presión, ¿no? Es un trabajo arduo el que tiene el emprendedor. También quiero hablar de la innovación que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, al ser empresas que han tenido una disrupción en el mercado, quiere decir que muchas veces todos los productos o servicios que están prestando no están regulados, ¿no? O las recomendaciones, los lineamientos que ciertas industrias han tenido durante mucho tiempo, por ejemplo, no sé, la farmacéutica, que son industrias que llevan mucho tiempo en el mercado, que siempre ha sido lo mismo, ¿no? Entonces, estos lineamientos pues, se han platicado desde hace mucho tiempo, y los de estas nuevas empresas de tecnología pues, son muy nuevos, ¿no? Y son cosas que tal vez no están tan trabajados, no tienen más de 10 años o de más de 15 años de estar en boca de todos. Y entonces, al ser estos temas muy novedosos, pues tienes problemas en regulación, tienes problemas en la ley. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, pues hoy en día podemos llegar al espacio, ¿no? Pero aquí en México no tenemos todavía una forma, ya se ha trabajado del 2019 para acá, pero no tenemos una forma de dar una receta de farmacias electrónicas. O sea, si tú checabas el reglamento de la Ley General de Salud, todo tenía que ser la firma autógrafa del médico que lo expedía, ¿no? Entonces, pues te das cuenta cómo estamos muy atrasados, y estando dentro de la empresa que estaba lista para empezar con un proceso de venta de medicamentos que para su venta requieren receta a través en línea, pues no lo podías hacer, ¿no? Porque en México todavía no estaba regulado, y todavía se está tardando. Digo, creo que ya ha habido avances desde hace como 5 años para acá, pero son temas que si bien la empresa está lista para hacerlos, la regulación las tiene pues, detenidos, ¿no? Incluso podemos ver pues, este tema de la innovación con la propia autoridad, ¿no? Han sacado iniciativas de leyes, por ejemplo, la del 2% en la Ciudad de México de los impuestos a las empresas que reparten comida, y en el norte y en el sur del país con las licencias para entrega de bebidas alcohólicas, y lo puedes ver, y tú leías una iniciativa y incluso suponía que cada uno de los repartidores tenía que tener una licencia para repartir bebidas alcohólicas, y tú decías como, oye, espérate, estas personas que están prestando este servicio son personas que tal vez no tienen RFC todavía, se están regulando, viven en la formalidad, y les vas a pedir una licencia para repartir bebidas alcohólicas, pues, totalmente inoperante, ¿no? Entonces, todavía la misma autoridad no ha entendido bien los procesos y los productos que tienen estas empresas. También, por otro lado, la tecnología que generan y el gran enfoque tecnológico que tienen estas empresas
me llama mucho la atención, ¿no? Yo me acuerdo cuando se negociaban los CAC deals, perdón por el anglicismo, que eran nada más contratos para adquisición de clientes, ¿no? Donde la empresa, la startup le pagaba a una empresa para traerle clientes. No sé si creo que todos han visto o han escuchado algún comercial que dice, utiliza el código patito SASB y recibes 100 pesos de descuento en tu primera compra, no sé qué. Esa es la forma en la que estas empresas de tecnología adquieren clientes. Y eso era impresionante ver cómo la misma aplicación sabía qué usuario había metido el código y cuánto se le debía a Patito SASB por traer a ese usuario, ¿no? Entonces esto me impresionó a ver cómo estos contratos y la misma ejecución del contrato era 100% automatizable. O sea, era algo que se me hacía, hasta ese momento que yo no había entrado a la startup, se me hacía impensable, ¿no? O sea, la elaboración del contrato y su ejecución 100% automatizable, solo requiere un supervisor. Y bueno, también por último es algo impactante ver cómo todos los asuntos son atípicos, ¿no? Al ser algo muy novedoso, todos los asuntos son atípicos. Yo me acuerdo cuando platicábamos con algún supermercado, con alguna farmacéutica para que se integrara a la aplicación, y todas tienen sus propias reglas y todos tienen sus propios sistemas, y entonces tú te tienes que adaptar a estas cosas y tienes que hacer un anexo técnico con muchas reglas y muchas cosas diferentes para cada una, ¿no? Yo tengo un sistema API que acepta la integración abierta, oye, yo no. Entonces tienes que estar, todo es atípico y todo lo tienes que estar revisando con mucho detalle, ¿no? No hay un modelito ya hecho que sea nada más la base, ¿no? Todo tiene su detalle y todo es atípico. Y pues bueno, por último quiero acabar como pues, este tipo de startups en el mundo están siendo ayudadas por ya muchas empresas como Y Combinator y 500 startups, y están ayudando a los fundadores a obtener financiamiento, están ayudando a los fundadores de emprendimientos a tener mejores prácticas, les están dando recomendaciones y tienen programas muy buenos para los fundadores de emprendimientos, ¿no? Incluso te pueden ayudar a conseguir financiamiento e inscribirte en su propio programa de financiamiento que ellos tienen, y están democratizando también, por así decirlo, los documentos legales, ¿no? Si tú te metes a Y Combinator, le pones ahí, quiero un contrato, un term sheet para una inversión, y tienen ahí el modelo y sale perfectamente, ¿no? Igual, si quieres un SAFE, ¿no? Perdón por el anglicismo, pero un Simple Agreement for Future Equity, tú le pones ahí y solito te da el modelo, ¿no? Entonces, se está viendo también un cambio importante en todo el tema de los fundadores y el apoyo que están pudiendo recibir. Creo que a diferencia de México, en otros países están mucho más adelantados, pero creo que por ahí va, y pues es un poco de lo que yo les quería platicar para el día de hoy, para que lo reflexionemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que el desayuno esté rico. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco desde mi perspectiva, desde mi vivencia de lo que es llevar a cabo un emprendimiento, o sea, lo que a mí me ha tocado vivir. Creo que no se proyecta. Un segundo. Sí. Ya está. Gracias. Gracias. Sí. Ya, una disculpa. Problemas técnicos. Pero bueno, es lo que me ha tocado vivir. Yo soy abogada litigante y efectivamente todos estos temas que compartieron mis compañeros expositores, pues los he vivido en el día a día de mi trabajo. He visto como muchas quiebras, he visto muchos juicios de arrendamiento, he visto cómo van a ejecutar préstamos, o sea,
Entonces, el abrir un emprendimiento para mí era como muy difícil porque siempre veía como la parte negra o el negrito en el arroz. O sea, decía, no, si hacemos esto, todas las consecuencias legales que conlleva, ¿no? Entonces era como el miedo de seguir avanzando sobre el emprendimiento. Y quien me orilló a emprender fue mi hermano. O sea, mi hermano fue la primera persona cercana que yo conocí que emprendió, que todo su dinero, o sea, que tenía, lo utilizó para invertir, renunció a su trabajo e inició empezar ese emprendimiento. Desafortunadamente, pues no le fue tan bien como él esperaba. Pues sí, pero bueno, al ver ese negrito en el arroz y ver todos los problemas que llegaban al despacho, por ejemplo, de controversias de arrendamiento inmobiliario, pues yo veía que había como un tema, o sea, que estaba afectando no solamente a México, sino al mundo, que fue a través de la pandemia que todos vivimos del COVID-19. Hubo mucha inestabilidad económica, hubo cierres de negocios, quiebras, ejecuciones de muchos préstamos y obviamente pues con esta pandemia a todos mundo nos resguardó en la casa y obviamente pues teníamos que seguir trabajando y trabajábamos desde casa, en donde abríamos nuestra computadora, nos conectábamos y teníamos el ruido total del niño gritando atrás, la mamá gritando de ya está la comida, todo eso nos tocaba vivir, y desde el internet, que teníamos un internet solamente exclusivo para casa. Entonces, al ver esta situación de controversias de arrendamiento inmobiliario, en donde solamente estaban afectando tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, en donde una oficina que habían rentado todo un piso inmenso, o sea, y que se tenía que cerrar, o sea, era un conflicto muy grande. Para eso yo le vi como una oportunidad. Yo y mi familia vimos una oportunidad en ese negocio. Entonces, si ustedes querían rentar un piso o rentar un inmueble, ¿qué es lo que se necesita básicamente? Pues bueno, para rentar una oficina, ustedes necesitaban un contrato mínimo de 5 años, penalizaciones muy altas en caso de incumplimiento, excesos de garantías, o sea, te pedían garantizar con un inmueble, con una fianza, aparte firmar pagarés, o sea, casi, o sea, si podías, tenías que poner a tu hermana ahí presente para poder, pues para poder garantizarle al arrendador, ¿no? Y aparte de eso, se requería contratar una serie de servicios, porque no solamente tienes que tener el inmueble, lo tienes que adecuar, tienes que poner mobiliario, tienes que pagar la luz, si es un inmueble en donde si no tiene parte de seguridad, tienes que contratar a la seguridad privada, tienes que poner un personal de recepción, pues, si tú vas a emprender, pues necesitas tener una cierta categoría y no estar como recibiendo a los clientes, ¿no? Y más nosotros lo vemos como abogados. Como abogados, se ve muy mal el abogado que va y le habla al cliente, le sirve el café y se sienta a platicar con ellos. Así lo veíamos. Entonces vi como esa solución. Entonces dije, bueno, no es correcto estar trabajando desde las casas. Muchas empresas decidieron, me conviene que mis empleados sigan trabajando en casas, pero necesito tener una presencia. No solamente puedo estar puede estar en internet. Si en algún momento un cliente me quiere venir a visitar, pues necesito tener algo en donde diga, ahí está esa empresa. O al igual, el abogado cuando quiere atender como un cliente, pues no lo puede estar viendo en el Tox. Eso se ve muy mal para nosotros como abogados, ¿no? O sea, necesitamos una oficina en donde podamos sentar al cliente, podamos decirle, mira, aquí está esta es mi oficina, ¿qué necesitas? ¿Quieres un café? Puedes conectarte al internet. Y también así para sus trabajadores, porque luego trabajaban en condiciones muy mal desde su casa. Estaban sentados en una cama, no tenían una silla, no tenían un escritorio, estaban muy mal. O tenían una silla tal cual como esta, en donde se tiene que sentar como 8 horas y la persona ya no podía. Entonces, al ver esa situación y que todavía no existían las reformas de teletrabajo, pues decidimos como emprender mi familia y yo. Mi mamá fue la primera que dijo, a ver, yo tengo este dinero ahorrado de mi liquidación, tome para que ustedes decidan emprender. Y entonces empezamos a emprender como familia y dijimos, ¿por qué no abrir un espacio de oficina flexible? ¿Qué quiere decir esto?
que no le tengas que rentar ni deberle tu vida al arrendador, o sea, sino que si solamente necesito 1 hora de oficina, me pueda sentar en una oficina por 1 hora, atender a mi cliente e irme a seguir trabajando en mi casa, si es lo que a mí me gusta, ¿no? O si tengo una empresa mediana y no tengo la capacidad económica para contratar todo este servicio del arrendamiento, pues entonces pueda tener a alguien y que esta persona se enfoque exclusivamente a trabajar, que no tengan, o sea, la necesidad de pensar qué pasa si se meten, qué pasa con la recepcionista, si le sirvieron café, el internet no funciona, sino que solamente llegue, se siente en el escritorio, abra su computadora y se ponga a trabajar. Y entonces nosotros no creamos el modelo de un arrendamiento, sino el modelo de ofrecerte un servicio. ¿Y cuál fue el servicio que nosotros creamos? Pues una oficina flexible, un espacio de oficinas 24/7, de que si tú quieres trabajar a las 5 de la tarde puedas llegar, si quieres llegar mucho más tarde puedas entrar a trabajar mucho más tarde, un internet que no te tengas que desvivir si estás conectado, que ya se fue el internet, o incluso hasta la luz, o sea, ya se fue la luz, ahora como trabajo, pues cierro mi computadora y dejo de trabajar, no, pues tengan la planta de luz y no tengan ese conflicto de no tenemos luz. Un área de recepción, de que siempre esté esta persona encargada de recibir a tus clientes, café, centro de fotocopiado, áreas comunes, porque como todos saben, llega un momento en que necesitamos descansar y tener una inspiración. O sea, estas áreas comunes son muy importantes. Salas de juntas y capacitaciones, mobiliario y mucho más. Entonces dijimos, si brindamos todo esto a este grupo de personas que necesitan armar su empresa y que no tienen los recursos para hacerlo, ¿por qué no se lo brindamos? Y entonces decidimos crear Flex Offices, es nuestra empresa, y así empezamos como a quién íbamos a ofrecer este producto. Pues este producto se iba a ofrecer en un principio a profesionistas, aquel profesionista que ya sea como un abogado que yo lo veía, que podía abrir su computadora, sentarse a trabajar, hacer su demanda o incluso atender a un cliente, y después empezar como empresas medianas, esas empresas que solamente podían, o sea, decían, tengo 20 trabajadores, pero no necesito que los 20 trabajadores estén en la oficina. Puedo tener 5 trabajadores en la oficina, pero que se vayan rotando. Entonces creamos también esos modelos, en donde 5 se iban rotando y que cada vez iban cambiando, iban llegando a la oficina para tener un lugar visible. Y entonces tuvimos muy buena respuesta por parte de los clientes. Toda la familia nos pusimos la camiseta y utilizamos las aptitudes de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, mi esposo es contador. Entonces dije, bueno, es contador e ingeniero. Dije, bueno, tú vas a llevar la parte contable y la parte financiera. Y también vas a hacer el candado que nos va a proteger qué es lo que podemos sí y lo que podemos no. Mis hermanos son líderes comerciales y gestionan las relaciones con los propietarios de los edificios. Entonces dije, bueno, ellos van a encargarse de esta situación. Mi mamá, dije, bueno, ya que mi mamá fue la principal aportadora, dije, tú vas a llevar la sede más importante y vas a ser la encargada de la operación y la atención del cliente. Mi mamá tiene como esa habilidad de atender mucho al cliente. Mi cuñada va a ser la directora de operaciones y la encargada de recursos humanos. Entonces utilicé las carreras de cada uno de ellos y nos fuimos adaptando como familia en hacer esta situación. Y bueno, su servidora, pues me dediqué de la parte legal y obviamente de todos los riesgos que esto conllevaba. Obviamente el abrir un emprendimiento, es decir, cuando tú como abogada que sabes todas las consecuencias y todas las obligaciones que esto conlleva, decía, ay, si firmo este documento, yo ya sé a lo que me estoy obligando. Le dije, ¿me animo? ¿No me animo? Dije, pues vamos, o sea, y mi hermano, o sea, es de los principales que dice, sí, vamos a animarnos, pero hay que ponerle un freno porque él sí, o sea, luego muchas veces no se miden esas consecuencias. Y afortunadamente, pues no nos ha ido tan mal. Contamos con 6 sedes, que es Cibeles, Santa Fe, Juárez, Reforma, Magenta, del Valle, Mariano Escobedo, y nos encontramos por abrir muchas otras sedes más.
Y dentro de esas sedes nos encontramos con muchas empresas que también están emprendiendo y que actualmente son como de tecnología, Kavak. Tenemos a Naturgy de gas natural, Cinépolis, Force, y también tenemos salas de juntas en donde si solamente tú requieres tener un evento como este, no es que esté vendiendo mi negocio, un evento como este, pues también te podemos brindar ese servicio de sala de juntas. Actualmente KFC pues nos tiene contratados. Y esto sin dejar al lado mi profesión, o sea, ¿qué es lo que más me gusta? Que es el litigio. O sea, muchas veces, o sea, incluso con ayuda del doctor Amor, o sea, es el que me dice, aguas, esto es peligroso, ten cuidado, arriésgate, sí, pero ve esto. Y también yo lo veo, no lo dejo a un lado, sé todas las consecuencias como emprendedores que podemos tener y las acaban de decir mis compañeros y pues seguimos. ¿Cuáles son nuestros principales temores? Pues, ¿qué pasa si no funciona? Estoy arriesgando mi patrimonio. Si firmo este documento, ¿qué consecuencias me va a llevar? Y bueno, todo esto siempre ha sido el motor de mi familia, el apoyo que en ellos tengo y el reto que tengo actualmente es seguir adecuando este tipo de necesidad de oficina a las necesidades del cliente. Y para un emprendedor, el paso más importante es dar. O sea, me alegro haber dado ese paso importante y que lo hice en manos, en compañía de mi familia, porque sin ello pues no hubiéramos creado esto que estamos haciendo. También ha sido un beneficio no solo para nosotros, sino para aquellos propietarios de los inmuebles, porque esos propietarios de los inmuebles, con el tema de la pandemia, tenían, y que actualmente sucede en muchos edificios que se encuentran completamente vacíos, que están buscando a aquel inquilino que se anime a arrendar todo el inmueble y que pues, no lo logra conseguir. Y entonces en esa unión con esos propietarios hemos creado como un convenio en donde nosotros operamos y comercializamos el inmueble y él, o sea, garantiza la renta de su inmueble y a su vez, o sea, puede percibir más utilidades de lo que tenía planeado. Entonces, si son emprendedores, o sea, y también son abogados, lo que les recomiendo es arriesgarse. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cierro con algunas reflexiones éticas. No podía dejar pasar el tema que me apasiona, que es la ética profesional. Y muchas gracias, Arely, porque te vamos a recomendar con nuestros clientes claro, sí. emprendedores. Y ya lo decía el escritor Michael Lewis, el que escribió el libro que luego se hizo película de béisbol, ¿no? De Moneyball. Que bueno, vivimos en una época del desapoderamiento. La verdad es que ahorita te auguro mucho éxito porque ya el mundo ya no está en un tema de la posesión ni de la propiedad, ¿no? Todo lo que tenemos ya es simple y sencillamente esquemas flexibles. Los libros que compramos no son físicos, son simple y sencillamente licencias de uso. Los discos, las películas, los coches en Estados Unidos. Ahorita un funcionario en Nueva York se cambia a Los Ángeles, deja su Mercedes-Benz en la puerta de ahí de Manhattan, de la sucursal de Mercedes-Benz, y llega al avión, se baja y en la calle recoge su coche nuevo con el mismo arrendamiento con Mercedes-Benz. Entonces el tema de la propiedad pues ciertamente ya no existe y ahora pues todo es flexible, como dices, así que te auguro mucho éxito. Gracias. Pues bueno, cerramos con algunas reflexiones éticas. Digamos un poquito enfocadas al emprendimiento, ¿no? Primero, tomar una palabra que me gusta mucho, una frase del doctor Mario Lacueva, ¿no? Un gran jurista de la Casa Magna de todos, de la UNAM, que dice, aquel abogado que solo sabe derecho, sabe muy poco derecho. Y esto relacionado un poquito con el emprendimiento, pues es simple y sencillamente que tenemos que cambiar este modelo de formación profesional. La formación profesional que tenemos normalmente es un modelo de I, es decir, es un modelo en donde nos enseñan a profundidad el derecho y se está cambiando el modelo a un modelo de T, así le llaman, por ejemplo, la American Bar Association, esto lo está proponiendo desde hace mucho tiempo, es un modelo en forma de T, en donde tenemos extensión, que es materias relacionadas
pero también la profundidad del derecho. Y yo, pues, gracias Jorge por estar aquí. Ojalá la barra siga impulsando mucho el tema de la educación continua. Esto es el punto central, el punto neural, la sangre de nuestra profesión es la educación continua. Entonces, ojalá sigamos así con estas pláticas profesionales y gran impulso que da la barra mexicana pues a la educación continua, ¿no? Y en este modelo de T, pues tenemos que empezar a entender como abogados otras materias, ¿no? Las finanzas, evidentemente, la contabilidad, ¿no? Temas de neurociencias, por ejemplo, para el tema de penal, de algunas otras materias, mediación, litigio, negociación, ¿no? Administración de proyectos, la parte ética, evidentemente. La Universidad de Harvard ahora, por ejemplo, cuando tiene el curso de emprendimiento, en la Facultad de Derecho, dan una clase de programación. Y no crean que dan el esquema conceptual de qué es programar y qué es la computación, no. Ponen a los abogados a hacer un programa y su examen final es, hazme un programa en que funcione en una computadora, para que puedas entender como abogado qué significa lo que tú estás asesorando a tu cliente. Eso es hoy en día en la Universidad de Harvard. En México ninguna universidad tiene eso, ninguna. Entonces, el modelo ciertamente de educación continua, pues está cambiando, ¿no? Eso lo tenemos que tener presente porque pues tenemos que entender a nuestros clientes, como ya lo decía Santiago, pues eso es otra cultura, ¿no? Empiezan a hablar inclusive en términos que pues hay que entender, porque si no entendemos a nuestro cliente, ¿cómo lo vamos a asesorar, no? Bueno, este es un poco el modelo, ¿no? Herramientas para el siglo XXI, ¿no? Responsabilidad social, ética, innovación, creatividad, para poder hacer una asesoría más completa, evidentemente en un régimen de formación en forma de T o en forma de árbol, ¿no? Un poco más extenso, pero con la misma profundidad que tenemos en la materia que nos ocupa, que es el derecho, ¿no? Bueno, iba aquí a hablar yo de lo que es el análisis de la decisión empresarial, un poco desde el punto de vista ético. Se los voy a dejar aquí, digo, para no aburrirlos demasiado. Es un poquito tomado de Carlos Llanos y Fuentes, que es un gran tratadista en materia de empresa. Es cómo funciona un poquito la decisión empresarial y las virtudes que debe tener el empresario a la hora de tomar una decisión, que son también virtudes que nosotros tenemos que revisar, que tenemos que adoptar, que tenemos que emular cuando estamos con un emprendedor, ¿no? Y por último, otros temas éticos, pues nos estamos enfrentando a un mundo nuevo, ¿no? Estos recursos disponibles, lo que le llaman perdón por el anglicismo, pues si le dicen el Open Source Legal Resources, es que, ya lo decía Santiago, pues un empresario de repente nos dice, oye, pues ya firmé un SAFE, pues lo bajé de la página de no sé dónde y aquí está firmado por mí, por la contraportilla, pero le pusiste en lugar de empresa, aquí el nombre del patito SASB, le pusiste de DOC, ¿no? Que es la marca comercial, pues está firmado por la marca, no hay que hacerlo bien. Y los emprendedores se sienten abogados, se sienten abogados, ¿eh? Y los recursos que tienen ahorita para poder hacer los documentos legales son muy buenos. O sea, uno se mete a una página y la verdad los contratos están muy bien hechos. Los emprendedores bajan el contrato, lo imprimen, le creen ponerle el nombre y de repente nos enfrentamos pues a esta problemática, ¿no? Entonces, son temas éticos que también tenemos que tomar en cuenta con nuestros clientes, pues para poder asesorarlos adecuadamente, ¿no? Si le sirve ese contrato, no le sirve, él cree que ya lo hizo bien, etcétera, ¿no? Ya lo vimos también, bueno, ya lo comentaron, esta generación de documentos sin la intervención de abogados, ¿no? Los famosos smart contracts y demás, pues hay que empezar también a conocer cómo funcionan, pues para poder asesorar éticamente a nuestros clientes, ¿no? El tema de confidencialidad es importantísimo. A veces, digamos, revelan demasiada información, hay que mantener la confidencialidad importantísimo. El cobro de honorarios también es un problema interesante al que nos hemos enfrentado. Tratamos de ser muy empáticos con nuestros clientes emprendedores, los jóvenes empresarios, pues que como ya decían, no tienen a veces los recursos suficientes para pagar un abogado, entonces generamos dentro de las normas establecidas por el Código de Ética de la Barra, siempre de hecho está plasmado el artículo 36 de nuestro código, nuestra carta de honorarios, porque sí lo revisamos cada vez que cobramos un cliente,
pero de repente nos enfrentamos a que pues, no hay dinero, no nos pagan, no por eso dejamos de prestar el servicio, evidentemente, desde un punto de vista de función social de la abogacía, y nos enfrentamos que al final pues nos pagan con acciones que pues están ahí que no, de empresas que no valen nada, ¿no? Pero bueno, son retos a los que tenemos que enfrentarnos desde el punto de vista ético y que se tienen que abordar pues en este tipo de foros, ¿no? También la identidad del cliente es relevante. Nos hemos enfrentado que hay una confusión entre quién es la persona jurídica, quiénes son los socios, quiénes son los inversionistas, quiénes son los promotores, quién es el director general. Y entonces tenemos que ser muy claros en a quién estamos representando. Estamos representando a los accionistas, estamos representando a los promotores o estamos representando a la persona jurídica. Entonces a veces la confusión ahí, digo, al principio no hay problema, pero cuando empieza a haber conflictos de intereses, nosotros tenemos también que meditar muy seriamente en quién es nuestro cliente, ¿no? Porque a veces vamos a caer en un conflicto de interés y eso pues evidentemente hay que evitarlo. Y evidentemente, pues esto ya lo decía yo desde el principio, pues hay un alto grado de fracasos, eso no tiene que desalentarnos. Así es el negocio de las empresas, gran parte de las empresas fracasan y eso es a lo que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y si fracasan, bueno, pues hay que hacer nuestro mejor esfuerzo para que cuenten con un aliado, que es el abogado, para que puedan lograr pues un éxito empresarial, ¿no? Y básicamente son esas reflexiones. Digo, yo dejo el foro aquí a mis colegas, a Alberto, a Jorge, a ustedes, para que, a mis colegas expositores, pues para que hagamos algunas reflexiones en torno a esto, ¿no? Muchas gracias.